Quiero dirigirme a toda la gente de izquierdas de la Comunidad de Madrid y hacer una reflexión con ellas y con ellos. ¿Hay que tener algún complejo por ser de izquierdas? ¿Hay que pedir perdón? ¿Hay que tratar de que nos perdonen la vida a los poderosos? ¿Hay que decir que vamos a hacer la misma política que hace el Partido Popular? La izquierda defiende que se cumpla la Constitución en materia fiscal. La izquierda está en contra de los privilegios fiscales de los ricos. La izquierda no tiene ningún problema en decir que hay que defender lo público y que hay que invertir en sanidad y que hay que invertir en educación. Ningún complejo. Tenemos que sumar, pero no vamos a ganar pidiendo perdón y apareciendo como acomplejados frente a las falsas historias de la derecha. Hay que hacer un programa de izquierdas, hay que decir a la gente que nosotros cuando gobernemos vamos a hacer las cosas completamente distinto a como lo ha hecho Ayuso, porque si alguien dice que va a hacer lo mismo, nadie va a votar a la copia, va a votar al original, que salga el orgullo de la gente de izquierdas de la Comunidad de Madrid. Y el día 4 es necesario también el orgullo, sin gritar, sin insultar, sin provocar, sin mentir como hacen ellos. Pero no puede ser que el 30% decida por el 70%. Somos más. El día 4 nadie se puede quedar en casa. Y no hace falta insultar, no hace falta golpear con la bandera a nadie, no hace falta mentir, no hace falta provocar. Educadamente, en orden, pero que ni una sola persona con valores de izquierdas, ni una sola persona de los pueblos del sur, de las ciudades del sur, de Alcalá de Henares, de todo el corredor del Henares, ni una sola persona de los barrios, ciudades y pueblos trabajadores se quede en su casa, porque ellos han ganado haciendo pensar a la minoría, a la mayoría, que no tenía ningún sentido votar. Y claro que tiene sentido votar. A todos aquellos que digan que lo de la política no va con ellos, pero si son decisiones políticas las que determinan que a tu abuelo o a tu madre les vayan a tratar de manera digna en un centro residencial y no como la Comunidad de Madrid dando órdenes de no traslado y teniendo la desvergüenza de mentir y cerrando comisiones de investigación, ¿cómo no te va a afectar la política si tú no te puedes permitir la educación privada y necesitas una pública? ¿Cómo no te va a afectar la política si tú necesitas que haya un transporte público digno? Esa mayoría se tiene que expresar el día 4, con orgullo, sin complejos, mandándoles a donde tienen que estar. A la oposición, adelante, que sí se puede. ¿Y cómo va a ser igual un profesor de universidad que creó un partido donde no existía, que rompió el bipartidismo, que consiguió el primer gobierno democrático de coalición de la historia de este país, que ha sido vicepresidente del gobierno y que ha bajado a parar al fascismo a Madrid? ¿Cómo va a ser igual Pablo Iglesias que la sinvergüenza de Ayuso, que antes de ser presidenta ¿Cómo va a ser igual Pablo Iglesias que la sinvergüenza de Ayuso, que antes de ser presidenta el único trabajo que tenía era llevarle las redes sociales a un perro? ¿Pero cómo vamos a ser iguales? La derecha y la ultraderecha en Madrid dice que no les gustan las restricciones. Toman el pelo permanentemente a la autoridad. Yo os veo sentados en orden, sin hacer ruido. Ellos desprecian la ley, desprecian el orden, desprecian que las normas de las que nos dotamos están para cumplirse y hablan de libertad. ¿Sabéis cuál es el problema de las restricciones? ¿Sabéis cuándo hay que tomar la decisión de hacer restricciones? Cuando algunos durante 25 años destrozan lo público. Claro que hay que tomar restricciones cuando las médicas y los enfermeros están mal pagados. Claro que hay que aplicar restricciones cuando no hay camas de hospital suficientes. Claro que hay que aplicar restricciones cuando no contratan un solo maquinista y destrozan el transporte público. Claro que hay que tomar restricciones cuando desprecian lo público, porque para la derecha lo público es una mierda. Lo desprecian. Entonces, claro, cuando llevan 25 años destrozando lo público, claro que hay que tomar
tomar medidas difíciles. Por eso, para defender la libertad, hay que defender que hay que invertir más en educación para reducir las ratios de profesor-alumno. Por eso, para defender la libertad, es necesario invertir más dinero en sanidad para que las médicas, los enfermeros, los profesionales sanitarios tengan condiciones de trabajo digno. Hace falta invertir más dinero para que haya más camas de hospital. No un modelo de pelotazos para hacer ricos a los que después financian la corrupción del Partido Popular. Y claro que para defender la libertad se tiene que cumplir la Constitución española en materia fiscal. Hace falta que todo el mundo se esfuerce en proporción a lo que gana y a lo que tiene. Y en la Comunidad de Madrid hay una minoría de privilegiados que no se esfuerza como se esfuerzan los autónomos, los trabajadores y la pequeña y la mediana empresa. Esas son las condiciones de posibilidad para defender la libertad. Que nunca nos habíamos enfrentado, gracias, a una pandemia de estas dimensiones. Ello requería no solamente asumir nuestra responsabilidad, sino que eso exigía una cooperación entre todas las administraciones. Exigía poner la vida humana por delante de cualquier consideración. Y este año ha sido especialmente duro comprobar cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid usaba de rehenes a los madrileños, porque para ellos la pandemia no era una desgracia, sino una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno de coalición. En la vicepresidencia social he llegado a acuerdo con mucha gente. Logramos revertir los recortes en dependencia, poniendo de acuerdo a muchas comunidades autónomas gobernadas por la derecha y también firmando el acuerdo con la patronal y con los sindicatos, porque cuando hablamos de las cosas importantes es necesario acordar. Pero el Partido Popular en la Comunidad de Madrid prefirió secuestrar a los ciudadanos para intentar aprovechar de la manera más indecente lo que vieron como una oportunidad para hacer caer al gobierno. Y esto no es opinable, esto se puede medir en datos. ¿Por qué la incidencia acumulada en la Comunidad de Madrid es peor que en otros territorios? ¿Por qué los niveles de colapso en las unidades de cuidados intensivos son peores en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué la presión hospitalaria ha sido más dura en la Comunidad de Madrid? Porque no utilizaron las instituciones para gestionar, sino que trataron de provocar el caos para hacer ganar al gobierno central. Para la derecha, Madrid no es una comunidad con ciudadanos, es una oportunidad para tratar de revertir lo que los españoles decidieron en las urnas. Buenos días a todos y a todas, buenos días allí al fondo. Es una alegría que a pesar de estas circunstancias complejas, complicadas de pandemia, cumpliendo toda la seguridad, como se puede ver aquí con las mascarillas, aunque solo nos veamos los ojillos, al final también expresan la emoción por una campaña que empieza en breve. Estamos en el último acto de precampaña, la importancia y el reto que supone la campaña por delante. Yo, en primer lugar, quiero agradecer, estoy encantada además de estar aquí en Alcalá, con unos compañeros y unas compañeras con las que hemos venido trabajando durante estos 2 años, muchos más, pero estos 2 últimos años que Ayuso lo ha puesto muy complicado. Y es el ejemplo, personas como tenemos aquí, como Teresa, como David, como Fran, que desde lo local han puesto por encima de todo el trabajo de lo común, han puesto por encima lo colectivo, porque además donde se sufren las políticas autonómicas es en los barrios, es en los municipios, donde faltan los colegios, donde faltan los centros de salud que los cierran, donde cierran las urgencias de atención primaria. Son decisiones que se toman en la Puerta del Sol, pero que los sufren la mayoría de los barrios y de los pueblos de la Comunidad de Madrid. Y permitidme que ponga un ejemplo de lo que habéis tenido que sufrir aquí. Y es, por ejemplo, con una gerente de un hospital
de lupa del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que no tuvo ni no le tembló la voz para decir que a los pacientes se les tenían que quitar los móviles para que eso no se les trasladase al Zendal. Las decisiones se toman en la Puerta del Sol, pero lo sufrís los pacientes de Alcalá y de todos los pueblos de alrededor que tenéis que venir a este hospital. Eso es intolerable. Una situación difícil que, como decíamos, las decisiones las toman en la Puerta del Sol, pero se ejecutan en los pueblos, y que además esos recortes, que al final son siempre recortes, no afectan a todo el mundo por igual. Qué casualidad que donde están esperando centros de salud son en pueblos como en Parla, que llevan 13 años esperando un centro de salud, o en otros municipios donde a lo mejor el color del gobierno local no es el mismo que de la autonomía y están los centros de salud en barracones. Sin embargo, en otros municipios donde son afines al Partido Popular no les falta de nada. Esto lo que significa es el interés partidista por encima del interés general, y eso es algo de las cuestiones que tenemos que cambiar el próximo 4 de mayo. Y esto, además, la política, la libertad, cuando habla Ayuso de libertad, la única libertad que practican es la que decíamos de recortar por un lado y hacer beneficios fiscales o entregar contratos millonarios a otros. Y de hecho los recortes se alimentan de lo segundo, de esos regalos fiscales y de esos contratos millonarios. Y hay una diferencia, y es que lo primero, los recortes en servicios públicos, que no olvidemos son recortes en derechos, afectan a mucha más gente que los beneficios fiscales y los regalitos de contratos millonarios que hace el gobierno regional, que esos benefician a muy pocos, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Esa es la libertad que practica Ayuso, y esa es la libertad que nosotras decimos que eso es maltratar e insultar esa palabra, y es lo que tenemos que cambiar el próximo 4 de mayo. Y de hecho ese es su temor, y por eso están dando toda esta precampaña y van a seguir con la campaña hablando de la libertad, y como saben que son pocos, porque son pocos, juegan y azuzan el miedo. Y pretenden azuzar el miedo basado en la mentira para decir de, oh, los que vienen nos quieren quitar las cosas. Lo único que queremos es acabar con los beneficios de unos pocos. Y ese es su temor, y por eso atacan y están violentos, porque tienen que hacer mucho ruido. Pero nosotras, nuestra tarea, compañeros y compañeras, es desmentir y es desmontar ese discurso, porque ya no cuela, ya no nos engañan más, compañeros y compañeras. Y ese es nuestro reto, nuestro principal reto, cambiar las tornas. Hay que cambiar las tornas. Y eso es tan sencillo como lo que llevamos diciendo estos días, que hable la mayoría. Tenemos que decir, la gente, estamos cansadas de que solo se escuche a unos pocos, que la Comunidad de Madrid esté gobernada solo para unos pocos, y que al final seamos la mayoría, además demasiado tiempo, aguantando el cuento que nos quieren hacer creer, de que nos tenemos que conformar, que nos den unas migajas y encima nos tengamos que pelear los penúltimos de la fila con los últimos de la fila. Se acabó, no queremos migajas. Por eso tenemos que movilizar cada voto, tenemos que llegar a cada rincón, a cada barrio, a cada municipio. Lo decía Jesús antes, si se vota en Getafe, se vota en Alcalá, se vota en Alcorcón, podemos cambiar las tornas. Y aquí en Alcalá, si votan todos los barrios, si vota Reyes Católicos, si vota Nueva Alcalá, si vota El Chorrillo, todos esos barrios que son los que peor lo están pasando, son los que tienen que ir a alzar su voz el próximo 4 de mayo. Tenemos que llegar a cada rincón, y ese es nuestro mejor grito, compañeros y compañeras, el grito que llene las urnas, y ese grito será el que por fin lo que haga es callar a esa minoría, esa gente que lleva 20 años, más de 20 años decidiendo sobre nuestras vidas sabiendo que no les importamos nada. Así que, compañeras, el próximo 4 de mayo llenemos las urnas de alegría, movilicemos cada voto, porque sabemos que podemos ganar. La Comunidad de Madrid puede dar un cambio. Salud y hasta la victoria, compañeras.